El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el segundo domingo de la Cuaresma y es tradicional en este segundo domingo de Cuaresma que la Iglesia nos cuente, nos regale este Evangelio de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, un monte muy alto, dice hoy el Evangelio, un monte muy alto, es verdad, un monte muy alto, desde el cual se divisan todos los demás que hay alrededor como pequeñas chinchetas. Y allí subió Jesucristo con Pedro, con Santiago y con Juan. En uno de los relatos evangélicos, en este no, pero en uno de los relatos evangélicos se nos dice a qué subió Jesucristo a este monte y a qué se llevó Jesucristo a estos 3 apóstoles, que eran como una piña dentro de los apóstoles de cercanía a Jesucristo. Y se nos dice que los llevó al monte para orar. Y que es en medio de la oración cuando Jesús se transfigura. Pero además sabemos que Jesucristo los llevó al monte para que ellos tuvieran esta experiencia, porque si leemos el Evangelio vemos que un día Jesucristo le dijo a los apóstoles: Algunos de entre los aquí presentes verán la gloria de Dios. Y a los 6 días de haberles dicho eso, así lo dice el Evangelio, a los 6 días Jesús cogió a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó al monte Tabor para hacer oración. Y allí se transfiguró delante de ellos. ¿Y por qué quiso el Señor tener esta experiencia y que ellos la vivieran? Porque era conveniente que los apóstoles experimentaran
la gloria de Dios. Porque iban a venir momentos duros, muy duros, en los que su fe se iba a tambalear. Y Jesucristo sabía que iban a necesitar y a tener puntos de referencia importantes para su fe. El apóstol San Pedro, en una de sus cartas, dice: yo escuché aquella voz que tronó del cielo, porque eso se le quedó muy grabado. Cuando vinieron los momentos duros, aunque él negó, como nos recuerda la imagen de San Pedro aquí presente, aunque él negó conocer a Jesucristo y fue débil, pero sin embargo él recordaba aquella voz que les dijo: escuchadme, escuchadme. Por tanto, Jesucristo vino a enseñarles que ese era el final, esa era la gloria, pero el camino es la cruz. Hoy nos lo va a recordar también la Iglesia cuando cantemos el prefacio. La cruz es el camino de la salvación. La cruz es el camino de la glorificación. Y viene bien en este tiempo de Cuaresma, en el que se supone que estamos mortificándonos, que estamos haciendo penitencia, que estamos haciendo sufrir nuestro cuerpo, que nos estamos esforzando. Viene bien en este tiempo de Cuaresma que se nos recuerde que la cruz es el camino de la gloria de la Pascua, para que no nos desanimemos, como vemos que Jesucristo hace con los apóstoles. Y la oración transfiguró a Jesucristo. Hasta sus vestidos se volvieron resplandecientes, como ningún patanero del mundo los puede dejar de limpios y de brillantes, dice el evangelista. La oración transfigura. La oración transfigura. Los apóstoles veían a Jesucristo que oraba y que se transfiguraba. Como ese encuentro con Dios que cada día tenía Moisés, le volvía resplandeciente. Cuando Moisés salía de la tienda llamada del encuentro, porque allí era donde él se encontraba con Dios, cuando salía de la tienda, su rostro era resplandeciente y los israelitas no podían mantener la mirada ante sus ojos. De hecho, tuvo que cubrirse con un pelo, porque la oración transfigura, cambia. Es distinta una persona que hace oración de una persona de la misma cuando no hace oración. Cuando uno trata con un joven y habla con él, los padres te dicen: ¿cómo ha cambiado mi hijo desde que lee el Evangelio, por ejemplo? Porque el contacto con Jesucristo, la oración, el abrirnos a Dios, el escucharlo, nos va cambiando y nos va transformando. Tenemos que escucharle, tenemos que hacer oración, tenemos que transfigurarnos, tenemos que cambiar nuestra figura. Tenemos que ser santos. Es la llamada que Dios nos hace. Sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Casi todos los domingos y casi todo este tiempo de Cuaresma no para de repetirnos la Iglesia esa frase de Dios. En el Antiguo Testamento: sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y hoy se nos recuerda una figura importante de nuestra fe,
que es Abraham. Abraham recibió una voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Os acordáis de aquel profeta que estaba escondido en una cueva? Y también Dios le dijo: sal de la cueva. Y se puso delante de la cueva a hacer oración y se encontró con Dios. Sal, hay que salir, tenemos que salir. Tenemos que salir de donde estamos, tenemos que salir de nuestra cueva, estamos muy a gustitos en la cueva y hay que salir y hay que encontrarse con el Señor y hay que escucharlo, porque la oración no tiene que ser venir a contarle al Señor cosas. La oración es escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. El Evangelio es suficiente escuchar el Evangelio en la misa, escuchar el Evangelio también en casa, si podéis, leer la palabra de Dios, que es transformadora, y eso nos irá acercándonos a lo que Dios quiere de nosotros, al ideal de vida cristiana, que no es otra cosa, y no me cansaré de repetirlo, que cumplir los mandamientos. Bien, queridos hermanos, en esta Cuaresma, como siempre, en este camino de conversión, nos acompaña la Virgen María. La Virgen María vivió la Cuaresma notando la ausencia de Jesucristo, porque Jesucristo se fue al desierto, pero seguro que el corazón de María estaba en él. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pongamos en nuestro corazón a Jesucristo. La presencia del crucificado junto al altar es una invitación que debemos recibir todos nosotros y procuremos vivir la Cuaresma como un tiempo de conversión.